Ya, dale. Buenas noches a todos los presentes. Antes de iniciar la presentación del tema de impuesto a la renta que va a exponer mi amigo Juan Pérez, quiero ante todo agradecer, Juan, tu tiempo nuevamente por la predisposición que tienes hacia la comunidad contable, en compartir tu experiencia y tu conocimiento en esta materia, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Juan. Juan es una persona experta en el tema de la determinación del impuesto a la renta anual. Ya tiene bastante experiencia y bastantes años con el tema de los gastos deducibles y no deducibles, y se está dando el tiempo para compartir toda su experiencia hacia los demás. Bueno, Juan, te agradezco mucho y te dejo la exposición. Gracias, José. Gracias, igualmente, amigo. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, me presento, soy contador y, como explica José, tengo experiencia en lo que es, sobre todo en esto, lo que es determinación del impuesto a la renta. Y hoy día hemos preparado una pequeña exposición sobre los principales aspectos de este impuesto. Considerando que el tema es bien amplio, ya nos vamos a centrar en lo que es la introducción y renta empresarial. Ya, los otros tipos de renta también tienen sus características, pero considerando que esta reunión solamente es por una hora, ya en todo caso lo dejaremos para otra oportunidad. Bueno, el impuesto a la renta, como muchos saben, es uno de los dos principales impuestos que son los que tiene el Estado para recaudar caja, ¿no? Un dato estadístico: en el 2021 se recaudó 140.000 millones de soles, de los cuales el 39% fue por impuesto a la renta, ¿no? El principal es IGB, pero el impuesto a la renta es el segundo tributo que más aporta a la caja del Estado, ¿no? Claro, si fuéramos un país más formalizado, donde más del 80% no está formalizado tal cual, tal vez el impuesto a la renta podría ser tranquilamente el impuesto que más contribuya al país, ¿no? Pero esto va a depender mucho según cómo se vaya ampliando la base, ¿no? La base tributaria. Bueno, estos son datos estadísticos para tener en cuenta la importancia de este impuesto. El impuesto a la renta es un impuesto que grava la manifestación de riqueza, ¿no? La cual puede ser por el consumo del sujeto, por su patrimonio o por la renta propiamente dicha que haya generado, ¿no? En función del tiempo. Este impuesto, que nace de la potestad del Estado, ¿no? El Estado tiene la potestad de cobrar impuestos. Estos no pueden ser confiscatorios, ¿no? Hay principios legales sobre todo impuesto, y estos tienen que estar basados en los principios legales, ¿no? En este caso, el principio de capacidad contributiva, ¿no? Que es lo mismo que decir el principio de igualdad, donde, en resumen, lo que señala este principio es que el reparto de los tributos debe realizarse de forma tal que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias han de recaer en principio donde exista riqueza que puede ser gravada, lo que evidentemente implica que se tenga en consideración la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes. Claro, no todo ingreso es considerado renta, ¿no? Entonces, y además, no todas las personas tienen la misma capacidad contributiva. Entonces, hay que revisar un poco las teorías de rentas o por qué el legislador en algunos casos ha optado por gravar ciertas operaciones y algunas no. Entonces, es importante revisar este principio, que es recogido por nuestro Tribunal Constitucional en esta sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué es renta? ¿No? A ver, en teoría existen tres definiciones que son las más, digamos, las más aceptadas. Pueden haber más,
temas que siempre se toman como ejemplo, ¿no? Incluso García Molín, que es un tributarista argentino, siempre es referenciado. Tenemos la teoría de la fuente o la teoría de renta-producto, la cual señala que se considera renta al producto que una fuente durable produce o puede producir periódicamente, habiendo sido habilitada racionalmente para producir beneficios, ¿no? Acá vemos elementos en esta teoría, ¿no? Primero dice que la renta es un producto, es un resultado. ¿De dónde? Del aire no. Viene de una fuente durable, ¿no? Y que puede producirla periódicamente. Ok. Entonces tiene que darse estos elementos para estar frente a un ingreso considerado renta, ¿no? Oye, si es un ingreso eventual, pues no estamos hablando de renta. Oye, si proviene de una lotería, pues no es una fuente durable. La seguridad que tú lo vuelvas a obtener en el futuro es muy poca. Entonces, no es renta. No, pues. Renta, bajo esta teoría, es la forma más pura de definirla, ¿no? Acá estamos hablando de una renta, de un ingreso que proviene de una fuente, ¿no? Puede ser tranquilamente el ejemplo de lo que hace una empresa, ¿no? Una empresa tiene un capital, ¿no? Tiene su patrimonio, sus activos, y durante determinado periodo, producto del uso de estos patrimonios y del personal que tenga, produce una renta. Entonces, esta teoría es la más pura que podríamos considerar para efectos de renta. Pero también hay otra teoría que es un poco más amplia, ¿no? Que es la teoría del flujo de riqueza, donde acá sí ya se dan cuenta, según la definición teórica, ¿no? Se considera renta al ingreso monetario o en especie que fluye hacia el contribuyente en el periodo a raíz de transacciones con terceros. Ok, entonces acá si se dan cuenta, ya no importa si proviene de una fuente durable, ¿no? Ya tampoco indica que sea producto de algo, simplemente es un ingreso, ¿no? Pero si te pone la condición de que sean con transacciones con terceros. Ah, ok. Esta teoría, por ejemplo, se puede considerar cuando alguien vende un activo. Ya cuando un contribuyente vende un activo, lo que pasa con su fuente es que desaparece, ¿no? Un activo fijo. Entonces, bajo la teoría de renta de producto no podría ser grabada la venta de activo fijo. Pero bajo la teoría de flujo de riqueza, si uno vende un activo fijo, sí. ¿Por qué? Porque estamos ante el escenario de que esa operación me genera un ingreso producto de una transacción con un tercero, ¿no? Se dan cuenta que ahí ya la condición de que este ingreso provenga de una fuente durable ya no es requisito, pero es más amplia, como les digo. Entonces esta es una de las teorías que se toma también para el legislador para gravar ciertas operaciones, ¿no? Y la teoría más amplia, que es la teoría del balance o del incremento patrimonial, simplemente acá dice que se considera renta al valor del consumo más el incremento del patrimonio registrado en el periodo. Sea incorporación de nuevos bienes o la simple valorización de los existentes, ¿no? Puede ser que acá un contribuyente no haya hecho ninguna operación, pero simplemente por la valorización de sus bienes, ya sea por tipo de cambio o por otro tema, obtuvo una ganancia. Entonces, esa ganancia es renta, ¿no? Bajo esta teoría. Claro, es una teoría mucho más amplia que la otra. Bueno, esto de acá lo mencionamos porque es importante a veces ver por qué algunas operaciones son grabadas o no. ¿Cuál es el principio que ha tomado el legislador en nuestra ley, ¿no? Digamos, todo tributo se crea por ley, ¿no? El reglamento sirve para aterrizar algunos temas operativamente. Y en materia legal hay teorías, ¿no?, que permiten al legislador tomarlas para grabar o no ciertas operaciones. Entonces, repasemos el concepto que define el profesor Bravo Cucci, ¿no? Habiendo explicado las tres teorías de renta
él lo resume muy bien de la siguiente manera. Él dice, el impuesto a la renta es un tributo que se precipita directamente sobre la renta como manifestación de riqueza. Ok, claro. ¿No? Si no hay manifestación de riqueza, si no hay capacidad contributiva, no tendría por qué haber impuesto a la renta, ¿no? En estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta. Mire, percibir o generar. Acá, estas dos palabras no parece que tuviera mucho significado, pero los que ya hemos visto renta sabemos que algunos tipos de renta tributan en función a lo percibido y otras en función a lo devengado, ¿no? Entonces, por eso que él hace esta separación, ¿no? En estricto, de hecho, es impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas, capital, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un inmueble y lo arriendo, es una fuente pasiva, porque yo no estoy haciendo mayor actividad, simplemente por ceder el uso de mi patrimonio, de mi bien, yo genero una renta. Entonces, es una renta pasiva, capital. O de fuentes activas, que es el trabajo dependiente, ¿no? El desarrollo de mi profesión u oficio, ya sea de forma dependiente o independiente, también genera renta, ¿no? Estamos hablando de la renta de cuarta o quinta, ya para los que son contadores y saben de este tema, ¿no? O de fuentes mixtas, ¿no? Que es la realización de una actividad empresarial, ¿no? Capital más trabajo. En tal secuencia de ideas es de advertir que el impuesto a la renta no grava la celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o genera por la instauración y ejecución de las obligaciones que emanan de un contrato y que en el caso de las actividades empresariales se someten a tributación neta de gastos y costos relacionados a las actividades generadoras de renta. Claro, un contrato solamente es una manifestación de voluntades, ¿no? En sí lo que genera la renta, o lo que grava el impuesto en la renta, es justo la ejecución de lo que se ha acordado en ese contrato, ¿no? Donde después de hacer una operación entre ingresos menos gastos aceptados, ¿no? Se puede determinar la base imponible para el impuesto. Entonces, esta definición, este resumen muy bueno que hace el tributarista, recoge las tres anteriores teorías de una forma bien simplificada, ¿no? ¿Qué más debemos tener en cuenta? ¿No? Todo tributo tiene elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del hecho imponible? El impuesto a la renta grava, como le digo, no toda operación, ¿no? Y eso está recogido en la norma, en la ley del impuesto a la renta, ¿no? El aspecto material es qué operaciones son las que están afectas a renta, que es el ámbito de aplicación, ¿no? ¿Cuáles son? Eso está descrito en el artículo 3 de nuestra ley del impuesto a la renta. Si revisamos esos artículos, ahí vamos a encontrar todo lo que indica, lo que está grabado con renta, que en sí son casi todas las operaciones. Casi todas las operaciones, son bien pocas las que no son grabadas. El aspecto subjetivo está relacionado con quién paga el impuesto. ¿Quién es el sujeto, el pasivo del sujeto, ¿no? ¿Quién es el deudor tributario? Entonces, esto está regulado en la norma, en el artículo 14. Si nosotros revisamos el artículo 14 de la ley de impuesto a la renta, ahí vamos a encontrar que va a decir, los sujetos pasivos del impuesto son, ¿no? Y ahí va a estar personas naturales, personas jurídicas, sucesiones, incluso hasta no domiciliados, ¿no? El aspecto espacial, que esto tiene que ver mucho con la base jurisdiccional, ¿no? ¿Dónde tiene el Estado peruano? ¿Cuál es su jurisdicción? Bueno, pues acá va a depender también mucho de los criterios de conexión, ¿no? Del tributo. Por lo general es territorial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una venta de un inmueble está grabada independientemente de la nacionalidad del dueño. Si el dueño es peruano, está grabada. Si el dueño es no domiciliado, está grabada, siempre y cuando ese inmueble esté ubicado en territorio nacional, ¿no? Entonces, es importante.
es el aspecto espacial. Y por último, el aspecto temporal, ¿no? Porque acá es como decir, ¿qué está grabado? El aspecto material. ¿Quién debe pagar el impuesto? El aspecto subjetivo. ¿En dónde aplica este impuesto? El aspecto espacial. ¿Y cuándo? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo nace el impuesto? El aspecto temporal. No, si lo queremos poner en simple, son las preguntas que deben responderse cuando uno revisa la ley del impuesto a la renta, ¿no? Es para no hacerlo muy complicado, ¿ya? Porque esto es bastante legal. Yo sé que muchos acá somos contadores, pero para ponerlo en simple es qué cosa está grabada, quién debe tributar, dónde y cuándo, ¿no? Este último aspecto, el aspecto temporal, antes no estaba recogido en la norma, ¿no? Porque lo que hacía la norma era, si bien decía bajo el criterio del devengado, no había un desarrollo de devengado tributario, ¿no? El artículo 57 te remitía al devengado bajo el criterio contable. Y nosotros sabemos que por normas contables ha habido pues la NIC 18, después la IFRS 15. Entonces la Administración Tributaria en el 2019 regularizó esto. Entonces ya hay, en la norma ya existe una definición de devengado tributario, tanto para venta de bienes como para prestación de servicios. Entonces, los 4 elementos del hecho imponible ya están desarrollados en la norma. Claro, tampoco no es que la norma pues sea de 1000 hojas y te ponga operación por operación, pero los aspectos a grandes rasgos ya están recogidos en la norma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las categorías de renta, no? En el artículo 22, ya habiendo explicado, ¿no? Recordemos lo que dije en el inicio, ¿no? El legislador, con la finalidad de ser justos y de hacer tributar a los iguales, lo que ellos han hecho, lo que ha optado es agrupar las rentas por su tipo de fuente, ¿no? Por ejemplo, tenemos rentas de primera categoría, que son las producidas por el arrendamiento de los bienes, ¿no? Cesión de bienes. Rentas de segunda, que son todas las rentas de capital, digamos, sobre un bien o propiedad o activo que tiene el contribuyente, pero que no están comprendidas en las rentas de primera. Por ejemplo, si vendo el inmueble, es renta de segunda. Si tengo un dinero y presto a un tercero, esa es renta de segunda, ¿no? Los intereses que generan. Los dividendos también. Tercera, bueno, todos acá que hemos visto contabilidad de empresas, estamos acá, ¿no? La renta empresarial, ¿no? Ya sea por el comercio, industria o todas las que son consideradas por ley. Cuarta, es renta de trabajo. En algún momento lo hemos hecho o lo seguimos haciendo, pero cuando no tenemos un vínculo laboral, ¿no? Simplemente es una prestación de servicios y para esto se emiten recibos por honorarios, ¿no? Digamos, a grandes rasgos, ¿no? Porque también hay por ahí dietas de directorio o los albaceas, ya, que son casos más especiales. Y la renta quinta es toda la renta de trabajo en relación de dependencia, ¿no? Entonces, estas son las categorías que ha creado el legislador en la ley, pero como hemos dicho, nosotros vamos hoy día a revisar lo que es renta empresarial. Bueno, la renta empresarial, el impuesto a la renta es un impuesto de periodo anual, ¿no? Y se recoge en este RTF, ¿no? Dice el impuesto a las ganancias, efectivamente obtenidas al final de un ejercicio, que se determinan deduciendo el total de ingresos netos obtenidos por la empresa, los gastos y costos que hubieran incurrido, que sean necesarios para producir dicha renta y mantener su fuente productora, deducciones que sean fundamentalmente el principio de causalidad, lo vamos a ver más adelante, regulado por el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, que puede definirse como la relación que debe existir entre los gastos y o costos incurridos y la generación de renta y el mantenimiento de su fuente productora. Razón por la cual, para determinar la oportunidad de la deducción de un gasto, debe determinarse en qué momento se da su utilización o provecho devengado, ¿no?
criterios establecidos por la resolución del Tribunal Fiscal. Entonces, ¿cuál es el esquema? ¿No? ¿Cuál es el esquema? Si vamos, ok, ya sé que tercera categoría es la renta empresarial, sé que es ingresos menos gastos aceptados, entonces, ¿cómo es el esquema? ¿No? Tenemos todos los ingresos afectos al impuesto a la renta, los cuales están desarrollados del artículo 1 al 5 de la ley del impuesto a la renta. El costo computable están desarrollados en el artículo 20 y 21 de la ley del impuesto a la renta. Haciendo esta operación, ingresos menos costos, determino mi renta bruta, ¿no? Los que alguna vez hemos llenado PBT, hemos visto este formato, ¿no? Luego tenemos los gastos aceptados, que acá sí hay que remitirnos principalmente al 37 y 44, y otros específicamente como los que son para depreciación, ¿no? En el 37 están los gastos aceptados, en el 44 los no aceptados, ¿no? Y otros que determinen cuáles son estas transacciones aceptadas en la determinación del impuesto a la renta. Otros ingresos, ¿no? Acá tenemos necesariamente los que no están vinculados directamente con el giro del negocio, por ejemplo, la venta de un activo fijo, ¿no? O algún ingreso excepcional por una indemnización de seguros, algo que no esté vinculado directamente al giro del negocio. Sumado estos dos conceptos, determinamos la renta neta, ¿no? Luego se aplican las pérdidas tributarias compensables. Todo el esquema de cómo deben tratarse las pérdidas tributarias de ejercicios anteriores está desarrollado en el artículo 50 de la ley del impuesto a la renta. Con esto determinamos la renta neta imponible o pérdida, porque también puede tener ese resultado, y sobre eso aplicamos la tasa del impuesto, ¿no? En este caso es 29.5%, lo cual está determinado en el artículo 55 de la ley. Luego la aplicación de créditos, ¿no? Los pagos a cuenta, retenciones del exterior, todo ese tema está en el artículo 88. Y por último ya determinamos la regularización o el saldo a favor. Entonces, operativamente, ¿no? Una cosa es este esquema, bien bonito, pero recordemos que el impuesto a la renta parte del resultado contable, ¿no? Nosotros, como contadores, que no son la mayoría acá, partimos del resultado contable. Y el resultado contable está sujeto a lo que indiquen las normas internacionales de información financiera, las cuales necesariamente no tienen por qué ser iguales a lo que diga la regulación tributaria, ¿no? Entonces se debe hacer una conciliación. Adiciones y deducciones, ¿no? Que son reparos, ajustes tributarios por las diferencias entre la normativa contable y la tributaria, ¿no? Es una especie de conciliación que hacemos. Sobre eso determinamos la renta neta pérdida tributaria, según la ley del impuesto a la renta. Entonces, antes de entrar a detalle sobre las principales adiciones y deducciones, ¿cuáles son los principios que debemos tener en cuenta? ¿Ya? En el artículo 37 te dice, ¿no? Al fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producir y mantener su fuente. Necesarios. ¿Ok? ¿No? Esta palabrita, ¿no? Necesarios. ¿Qué cosa es un gasto necesario? ¿No? Así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles, ¿no? Y ahí empieza a desarrollar todos los gastos. Entonces, este principio de causalidad tiene tres criterios, ¿no? La normalidad del gasto, es decir, en este giro de negocio es normal ese gasto, ¿no? La razonabilidad, en función a los ingresos, es razonable gastar el gasto que está expresado en el estado de resultados, es razonable. Y generalidad, que es un criterio que se aplica mucho cuando hablamos de gastos laborales, ¿no? El beneficio que se le está otorgando a este trabajador es general, aplica para los que son iguales. Por ejemplo, si se le da un bono de productividad a este gerente
¿A los demás gerentes también se les da si es que cumplen las mismas condiciones o es solamente algo que ha sido creado para este trabajador? ¿No? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta estos tres criterios para observar si un gasto va a ser admitido como deducible en la determinación del impuesto a la renta, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante que siempre se revisen. Y además, ¿no? Además de este criterio, de este principio y estos criterios, hay que tener en cuenta la fehaciencia del gasto, ¿no? Esto ya en los últimos años, lo que viene haciendo la SUNAT en las fiscalizaciones es, tu gasto, tú puedes mirar, por la naturaleza del gasto yo te puedo decir que sí, pues es causal o que es un gasto que tu giro de negocio sí se da, pero si no cumples con la fehaciencia, no te voy a aceptar el gasto, ¿ya? Y ese es el criterio que la mayoría de reparos que están llegando es por este concepto. Y acá el tema es, ¿qué cosa es fehaciencia, no? Fehaciencia difiere de causalidad. La fehaciencia es presupuesto de que el gasto sea causal. Si el gasto no es real, no puede ser causal, necesario para generar la renta grabada, aunque no sea contraproductora. Fehaciencia es igual a realidad de la operación. Entonces, ¿qué dice este RTF? Una operación es no real o no fehaciente si alguna de las partes o el objeto de la transacción no existe o son distintos a los que aparecen consignados en los comprobantes de pago reparados. Este tema es bien importante, ¿ya? Porque uno puede decir, los sustentos que debo tener para soportar toda operación son factura, contrato, detracción, por ahí mi bancarización y suficiente. Pero lo que la SUNAT está solicitando últimamente en distintos rubros de los estados financieros es que se soporte con los sustentos que demuestren que la operación fue real. Y por ejemplo, puede ser, si es un servicio, imagínense, de mantenimiento, va a pedir el contrato. Si en el contrato dice que el cliente tiene que brindar un acta de conformidad para dar por válido el servicio y pagar la contraprestación. Si el contrato dice eso y el contribuyente no lo tiene, lo que el auditor a su discreción puede decir es que el gasto no es real, que no es fehaciente. Y si un gasto no es fehaciente, ya no se puede entrar a un análisis si es causal o no, porque simplemente al hacer una operación real, no real, ya no es causal. Y por lo tanto termina siendo reparo. Entonces, cuando nosotros analicemos las operaciones de las empresas en las que laboramos o en las que son nuestros clientes, además de los requisitos que siempre se piden para contabilizar, ¿no? Porque para contabilizar, ¿qué hace el contador? Pues pide el comprobante, por ahí puede pedir el contrato, entender un poco la operación para ver su tratamiento en el devengo, pero además, para efectos tributarios, debemos asegurarnos que se guarden los sustentos, porque sabemos que una fiscalización no ocurre en el año 1, una fiscalización puede ocurrir 2, 3, 4 años después. Y si no guardamos esos sustentos, pues vamos a tener problemas al momento de una fiscalización porque pueden ser considerados gastos no fehacientes, por lo tanto gastos no reales. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son las principales operaciones o partidas a conciliar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos revisar cuando vamos a determinar el impuesto a la renta? ¿No? Porque lo que nosotros hacemos es determinar el impuesto, una conciliación entre lo que se ha contabilizado y el tratamiento tributario de cada una de estas partidas. Las principales partidas en una empresa, pues tenemos activo fijo, ¿no? Tenemos ajustes contables, devengo de ingresos, hay gastos sujetos al límite, ¿no? Como representación, recreativos. Tenemos gastos no aceptados, gastos no devengados, que para efectos contables pueden estar contabilizados como tal, pero
para efectos tributarios no son aceptados. Provisiones, ¿no? La provisión aceptada es la de cobranza dudosa, pero otras como desvalorización o obsolescencia no son aceptadas bajo ciertas condiciones, ¿no? Gastos laborales están condicionados al pago. Y otros, como los no domiciliados, que están condicionados al pago, son los derivados, ¿no? Entonces, hay una variedad de operaciones que se deben analizar. Esto va a depender mucho de la empresa en que estemos, grande, pequeña o según su rubro, ¿no? Pero el punto es que independientemente si estás en el régimen MIPE tributario o en el régimen general, las indicaciones son las mismas, ¿no? Tú tienes que tener presente cumplir con lo que regula la norma, la ley, el reglamento, ¿no? Tienes que cumplir con esas indicaciones. Entonces, vamos a revisar algunos de los principales aspectos a tener. Ya, como les digo, vamos a revisarlo rápido porque el tema es bien amplio, como se darán cuenta, y en una charla de 1 hora va a ser imposible verlo todo. En el activo fijo, ¿no? ¿Qué nos dice la ley del impuesto a la renta? La depreciación del activo fijo es aceptada, ¿no? Pero siempre hay que partir del gorrito que sea destinado a la generación de operación de grabado o mantenimiento de la fuente, ¿no? Tenemos el artículo 39, te habla que es aceptada la depreciación de edificios y construcciones, los cuales se dan a una tasa del 5% anual. Ok, esto es netamente tributario. Contablemente, si la compañía opta por darle una vida útil mayor, pues puede tener una tasa distinta y no hay ningún problema. Y el artículo 40 te dice los demás bienes, ¿no? Y se remite al 22, ¿no? Y califica. Ganado 25, vehículos 20, maquinaria 20, equipos de procesamiento de datos 25, maquinaria y equipo adquirido a partir de tal fecha 10%, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el 40 y el 39, ¿no? Es que el 40 te dice, la depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables. Entonces, que además de tener límites en la depreciación, ¿no? Porque tienes un límite en la depreciación anual, tienes otro requisito más, que la depreciación debe ser contabilizada. Entonces, ¿en qué escenario puedes caer? Imagínate que la vida útil que le asignas contablemente es mayor que la vida útil tributaria. Eso significa que ese bien se va a depreciar más lento, ¿no? Porque al tener una vida útil mayor, su tasa de depreciación va a ser más baja. Y vas a contabilizar una depreciación menor a la que te tocaría tributariamente porque tú tienes un límite, no sé, pues, ¿no? Imagínese, estás en el rubro 4. Tributariamente te permite depreciar hasta el 25% anual, pero contablemente tú le has puesto una tasa del 10%. Pues, por más que la norma te diga que tú puedes deducir hasta el 25%, eso va a ser posible en la medida que la depreciación esté contabilizada. Si no cumples con esta parte de contabilizar la depreciación, vas a tener que repararte esa diferencia, porque no va a ser aceptada, ¿no? Pero ¿qué pasa con las edificaciones, ¿no? En el caso de edificaciones y construcciones, para que la depreciación sea admitida, ¿debe estar contabilizada? Pues no, porque está en otro artículo. En el artículo 39 no existe esta limitación. Por eso que contablemente yo puedo indicar que la vida útil del inmueble, del edificio, es 33 años, ¿no? Lo que solían hacer, 3% anual, pero contablemente yo me puedo deducir el 5%. Y no importa si no está contabilizado. ¿Por qué? Porque en el artículo 39 no existe esa limitación, la cual sí existe para el 40, ¿no? Entonces es importante tener esas diferencias. Ahora, ¿qué ocurre si el activo se terminó de depreciar financieramente y aún mantiene saldo tributario? Solamente en esos casos, pues yo sí voy a poder reducir esa depreciación, ¿no? Porque esta diferencia es una diferencia temporal, ¿no? Ya que entremos a normas contables, ¿no? Ese mayor tributo que pago hoy día lo voy a recuperar en el futuro. ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando el activo se termine de depreciar financieramente, yo ya podré utilizar ese costo no amortizado
de forma tributaria, ¿no? Entonces, esto es de las cosas más resaltantes de hablar por activo fijo, pero unos temas a tener en cuenta, ¿no? Unas formalidades y que viene pasando en las fiscalizaciones. ¿Cuándo es el inicio de la depreciación tributaria? ¿No? Porque acá hay una diferencia entre lo que mandan las normas contables y lo que manda la norma tributaria. La depreciación se computará a partir del mes en que los bienes sean utilizados en la generación de rentas grabadas. ¿Cuál es la diferencia con la contable? Que contablemente un bien se deprecia desde que está disponible para su uso, ¿no? Entonces puede ser que ya esté disponible para su uso, pero que todavía no se esté explotando. Entonces, acá va a haber una diferencia, ¿no? Pero, ¿cómo pruebo esto, no? Lo que la SUNAT viene pidiendo en las fiscalizaciones, ¿no? Además de tu registro de activo fijo o del sustento del costo, es que demuestres cuándo inició la depreciación tributaria de ese bien. Lo que está pidiendo, por ejemplo, en empresas grandes, es que se entregue una constancia de puesta en funcionamiento, ¿no? O como lo quieren llamar internamente. En sí es una formalidad que busque demostrar que el activo inició operaciones en esa fecha y te exige algunos temas, ¿no? Como que descripción del activo, para qué se usa, una firma de un representante del área que controla el activo, ¿no? Por ejemplo, si va a depender mucho del tamaño de la empresa, ¿no? Pero si estamos en el área de sistemas, que son los responsables de instalar todas las computadoras, entonces va a tener que estar la firma del representante de esa área, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta porque en las fiscalizaciones la SUNAT lo viene pidiendo, ¿no? Eso no lo vas a encontrar en la ley del impuesto a la renta, no lo vas a encontrar en el reglamento, pero son formalidades que justo ayudan a que la SUNAT pueda marcar este tema y pueda ver que tú estás cumpliendo con depreciarlo según lo que manda la norma. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Sustento del costo del activo fijo. Bueno, pues, digamos, sabemos que el activo fijo nace como parte del estado de situación financiera. No afecta a resultados, por lo tanto no afecta a la base imponible, pero sí lo va a hacer su depreciación, ¿no? La depreciación que se registre en cada ejercicio va a afectar al resultado. Entonces, si en una fiscalización te piden demostrar el sustento del costo para ver si la depreciación estuvo bien deducida, no va a estar solamente con la factura, ¿ya? Lo que la SUNAT pide, además de los comprobantes de pago, son contratos. Por ejemplo, si tu activo está compuesto por salida de existencias, te va a pedir cuál es el sustento de esa salida de existencia. Además, te puede pedir un informe técnico para entender cuál era la operatividad de ese activo, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes todo esto? Pues te puede desconocer que el activo existía o que se utilizaba para la generación de renta grabada, ¿no? Y por lo tanto, te va a desconocer la depreciación y esa depreciación va a terminar siendo repago. Entonces, tener en cuenta un documento que formalice el alta del activo, ¿ya? No basta solamente con el registro contable o lo que esté en el libro, y además asegurarse de que se tengan toda aquella documentación, como le digo, va a depender mucho del tamaño de la empresa y del rubro, que se genere en el proceso de activación de un activo, ¿no? Digamos, nosotros como contadores no es que lo tengamos por qué saber todo, ¿no? Esto lo sabrá más, pues, digamos, es una empresa que los activos sean controlados por un área tecnológica o de ingeniería, ellos sabrán pues su especialidad, ¿no? Si estamos en una pesquera, el área responsable de esos bienes es la que conoce más y por lo tanto lo que sí hay que asegurarnos que el proceso, ¿no? Y toda la documentación que se genere para activar esos bienes deben resguardarse, ¿no? A nosotros como contadores nos toca asegurarnos que esos documentos se resguarden. ¿Para qué? Para que cuando venga la SUNAT y nos lo pida, podamos sustentarlo. Otro tema, bueno, es que
Los activos fijos deben estar declarados en el registro de activos fijos, ¿no? Esto ya es una exigencia, es un libro contable. Y además, ¿qué pasa si tengo una baja de activo, no? Pues además de todo lo que ya hemos hablado acá en el sustento del costo, dependiendo del motivo de la baja, se puede pedir una tasación no menor a un año si, por ejemplo, es una baja por venta, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes haberlo vendido a 100 soles si quieres, pero si tu tasación decía que ese activo tenía un valor de mercado de 1 millón de soles, tú vas a tributar por el 1 millón de soles, ¿ya? Porque no puedes tributar por un valor debajo de la tasación. Entonces, en venta de activos, ¿qué te va a exigir la administración tributaria? La tasación. Por ejemplo, si es una baja por obsolescencia o desuso, igual, ¿no? Te va a pedir un informe por un perito externo, de preferencia, por la obsolescencia o desuso del bien, ¿no? Por ejemplo, si es una pérdida extraordinaria, imagínense, hubo el fenómeno del niño, se llevó a mi bien, ¿no? Hubo un huaico y se llevó el bien que tenía. Te va a pedir una denuncia policial, ¿no? Y si ese bien estaba asegurado, el informe del seguro, ¿no? Entonces, hay que tener esos. Hay que tener esos cuidados en activo fijo, que es un rubro que la SUNAT siempre lo fiscaliza, ¿ya? Porque, digamos, depende mucho del tipo de empresa, ¿no? Pero si es una empresa en la que ustedes laboran y su principal rubro o uno de los principales rubros en el estado de resultados es la depreciación que generan sus bienes, pues la SUNAT va a ir por esos gastos, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo en esos casos es tener en cuenta estas indicaciones para asegurarse o mitigar cualquier riesgo fiscal, ¿no? Bajarle el riesgo. Entonces, si están en ese escenario donde la depreciación es uno de los principales componentes de su estado de resultados, yo sí les sugiero tengan estas consideraciones para evitar cualquier riesgo futuro en una fiscalización. Bueno, intangibles, sabemos que los intangibles sí son aceptados, ¿no? Es medio raro porque están regulados en el artículo 44, que es el artículo que dice no son deducibles, pero te dice que la SUNAT sí los admite al final, ¿no? Pero para esto te pone ciertas condiciones, ¿no? Te delimita qué tipos de activos, por ejemplo, un software, o te dice, un Google nunca va a ser un intangible para efectos tributarios, ¿no? O fondo de comercio, esto no es, que es el mayor valor que pagas al adquirir una empresa, ¿no? ¿Cuándo se deducen, no? Lo puedes deducir en 1 o hasta 10 años, ¿no? Pero siempre acá ha habido un tema de posición, ¿ya? Porque, por esta parte, la norma dice el precio pagado, ¿no? Sin embargo, el precio pagado por activos intangibles de duración limitada o a opción del contribuyente podrá ser considerado como gasto y aplicado en los resultados del negocio en un solo ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo de 10 años. Esta parte de precio pagado, hay posición de la SUNAT donde dice que solamente te puedes amortizar en función a la parte pagada del costo del intangible. Por ejemplo, imagínense que una empresa adquirió el SAC, ¿no? 50% lo pagó en el año 1 y 50% restante lo pagó en el año 2. ¿Eso qué significa? Que en el año 1 solamente se puede amortizar el 50% del bien y en el año 2 el otro 50% del bien porque fue en el año en que se pagó. Pero algunos dicen que esta interpretación no debe ser literal, sino que el legislador, cuando puso esto, se refería a que la operación sea onerosa. Quiere decir, en el año 1, yo adquirí el SAC por 1 millón de soles, por ejemplo, ¿ya? Y la opción de pago fue que en el año 1 pagaba el 50% y la diferencia en el año 2. Eso no quiere decir que la operación no haya sido onerosa. En el año 1 yo ya tenía derecho a tomarme una amortización en función al 1 millón de soles. Hola, tío, buenas noches. Hola, ¿pueden apagar su audio, por favor? Gracias. ¿Ya? Entonces, esta posición, digamos, hasta ahorita se sigue peleando, ¿no? Hay informes de SUNAT, pero
Como también hay posiciones del Tribunal Fiscal donde le da la razón al contribuyente y hay otros donde le da la razón a SUNAT. Hasta ahorita esta discusión es vigente, ¿ya? Pero muchas veces, digamos, el contribuyente para evitar discusiones con la SUNAT, pues opta por seguir lo que ya viene manifestando la SUNAT en sus informes, ¿no? Porque es una posición ultraconservadora, ¿no? Donde yo solamente me voy a amortizar en función del activo que haya pagado, ¿no? Pero como le digo, existen posiciones donde indican que el legislador se refería a la que la operación sea onerosa, lo cual no es lo mismo pagado. Una operación onerosa es porque existe un contrato donde debe haber una contraprestación, ¿no? No es un activo que se ha dado en gratuidad. Entonces, les cuento esto porque tal vez por ahí, si en algún momento llegan a trabajar en una empresa donde tienen esta posición, es porque en el medio así está, ¿ya? En el medio existen ambas posiciones. Entonces, a veces la norma no es clara del todo, ¿no? Pueden existir estos espacios a discusión. Gastos laborales, bueno, tenemos dos artículos, ¿no? Que es un poco, pareciera que repiten, ¿no? El L, que te dice los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones, retribuciones que se acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto se hagan en favor de los servidores en virtud del vínculo existente y con motivo del cese. Estas retribuciones podrán deducirse en el ejercicio comercial a que correspondan cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido o por el reglamento para la presentación de la declaración jurada. Pero también tienes el V. ¿Qué te dice el V? Los gastos o costos constituyen para supersector rentas de segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable o que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por reglamento. Pareciera que es lo mismo, ¿no? Porque acá dice, si califica como renta de cuarta o quinta, podrán deducirse, ¿no? Pero también te pone el tema de lo establecido por el reglamento, ¿no? Que es que sean pagadas antes del vencimiento de la DJ. Y acá también te habla, pero ya te habla de forma más específica, ¿no? Aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones, retribuciones que se acuerden al personal, incluyendo todos los pagos. Pareciera que acá habla más de obligaciones laborales ya interpuestas por ley, ¿no? Un aguinaldo, una bonificación, una gratificación es impuesta por ley. En cambio, el V trata de capturar todos aquellos acuerdos que no necesariamente son legales, digamos, son obligaciones laborales, pero que pueden partir del acuerdo entre el empleador y el empleado, ¿no? Pero que para efectos tributarios califican como renta quinta. Entonces, como que esto trata de capturar aquello que no se detalla acá, pues, ¿no? Pero al final se complementa. Tanto el L como el V tienen las mismas condiciones, porque al final ambos van a ser deducibles cuando estos hayan sido pagados, ¿no? Cuando estos hayan sido pagados antes del vencimiento de la declaración jurada. Entonces, esta es la diferencia entre el L y el V, pero, digamos, en términos prácticos son bien parecidos porque ambos están condicionados al pago. ¿Qué pasa con la provisión de CTS, ¿no? Y la indemnización de vacaciones? Pues no califican como renta quinta, ¿no? Entonces no están limitados por el V, ni tampoco están detallados en el L. Entonces, por lo tanto, estos dos conceptos, la provisión de CTS y la provisión de indemnización de vacaciones, son deducibles independientemente si hayan sido pagados o no. Esa es la diferencia en estos conceptos. Un tema importante a tener en cuenta acá y que ocurre en las fiscalizaciones es el tema del cese, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa acuerda pagarle un bono por desvinculación a una persona, ¿no? Ellos van a ser deducibles, pero aquí hay que tener en cuenta ciertas condiciones, como por ejemplo, si estos acuerdos están pactados en una política, ¿no? O si cumplen con el criterio de generalidad. ¿Se acuerdan cuando les comenté del criterio de generalidad? ¿No? Que sea igual para todos, digamos, para todos los iguales.
¿no? Entonces la SUNAT va a validar esas cosas. Si no se cumple con esos requisitos, podemos tener problemas. ¿Qué pasa si una empresa tiene juicios laborales, ¿no? Contablemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer la contingencia, ¿no? José, Conchita. Dime, Juancito. Dame un minuto, me están llamando acá al teléfono, ya ahorita regreso. Ok. Un minuto, sí. Bueno, Juancito está que expone todo lo que ve en la práctica, en el día a día, para que sepan de él, ¿no? Él es el responsable de los impuestos de Telefónica del Perú, donde se encarga de ver estos temas que está comentando hoy. Por esa razón le he pedido que exponga y nos enseñe toda su experiencia, ¿no? En el tema de los gastos deducibles y no deducibles. Seguramente, como ahorita él trabaja de forma virtual, tendrá una reunión. Las preguntas que quieran hacer ustedes con toda confianza la pueden escribir en el chat del Meet y se les puede ir respondiendo. En todo caso, en el grupo también se les va a compartir en el grupo este PPT se va a convertir en el grupo para que lo puedan ir viendo. Posiblemente en esta semana va a haber otra exposición porque este tema es muy amplio, como ustedes están escuchando y viendo. Es muy amplio donde él va a seguir tocando porque el PPT es bastante extenso. Cualquier pregunta que quieran hacerlo, lo pueden hacer por favor en el chat. ¿Sí me escuchan, no? Hola, sí, sí te escuchamos. Sí se escucha. Excelente. ¿Dónde me escribo? No, esto es gratis, para todos, como les comento, bueno, los que ya están en el grupo, saben que estas charlas yo las trato de hacer de forma gratuita, invitar a mis amigos, amistades, para que expongan los temas que conocen y dominan. Trato de que se den tiempo, como ustedes ven, no es que hago lo posible para que se organicen ellos también con sus temas de día a día y no haya ese problema de que se cruce con el trabajo. Ayer también iba a ser la exposición, pero por un tema de que se me cruzaba a mí también el tema del tiempo, lo hemos postergado para el día de hoy. Estoy hablando con el amigo del CONCAR, mi amigo Aldo, que también ya dictó clases de CONCAR. Se va a animar también en la primera semana de agosto. Me ha dicho, ahorita está en Arequipa, se ha ido por un tema de trabajo y ya va a regresar para que también exponga el tema de CONCAR para los que deseen también aprender este sistema. ¿Qué más? Tengo una amiga también que va a ir. Dime, perdón. ¿Podrías pasar el link del grupo de WhatsApp, por favor? Ya, claro, sí lo voy a pasar, no hay problema. Muchas gracias. Ahorita voy a pasar, lo que pasa es que no sé cómo se comparte material por acá, si no lo pasaría. A ver, voy a ver cómo se pasa ya. ¿Puedes pasarla? Claro, sí, te la paso, sino que estoy viendo, un segundo ya, no hay acabo. ¿Cómo se comparte? No sé cómo se comparte por acá. Por aquí no se puede compartir, tienes que compartirlo por WhatsApp o por correo, pero directamente en el Meet no. No se puede compartir por acá, de razón, estoy queriendo hace rato, no sabe mucho de esto. Ya, bueno, por correo o por WhatsApp se lo comparto. Sí, el enlace del grupo de WhatsApp, por favor, para poder unirme. Ya, un minuto, por favor. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Chicas, con confianza, con todos, ¿se entiende lo que está hablando mi amigo? Sí, se entiende. Disculpe, a mí me compartieron el link, pero no sé cuál es su página de Facebook o dónde ubicarlos para ver qué otras clases van a tener. Lo he compartido por WhatsApp. Acá lo voy a poner, voy ahorita a tratar de ponerlo en el mensaje, el link, para que puedan entrar con toda confianza. Juancito, ¿ya estás operativo? Ya está, ya. Gracias. Ya, Juancito. Ya, nada, entonces, en gastos laborales, una consideración que hay que tener en cuenta es mucho el tema documentario, ¿ya? Porque una empresa puede optar por desvincularse de un trabajador. No necesariamente son legales, ¿no? O digamos que no son legalmente, como por ejemplo un dinero
para que esta persona constituya una empresa, o un plan de outplacement, inserción laboral, ¿no? Son beneficios que algunas empresas suelen dar a los trabajadores por desvinculación. Estos son aceptados tributariamente, ¿ya? Sí los admite la ley, pero tiene que demostrarse, como decía, el criterio de generalidad. Entonces, debes tener y tu política, si tu política indica que para acuerdo, tú debes tener ese acuerdo, porque si no lo tienes, el tema de fehaciencia, ¿no? Que no demostraste fehacientemente que la operación fue real. O es los criterios de generalidad, ¿no? Por ejemplo, muy antiguos, y quiero que retiro. Entonces, si pongo la condición de 55 años, pueden acogerse a este plan de retiro, a veces suelen hacer algunas grandes empresas. En tu operativo, a las personas que le hayas entregado ese beneficio, pues tienen que cumplir con esta condición. Si por ahí tienes un trabajador que salió de la compañía, se acogió a este beneficio, pero tenía 50 años, por ejemplo, pues ese pago no va a ser admitido en el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque está rompiendo la política. Entonces, eso es un tema muy importante. Si en algún momento llegan a ver este estilo de beneficios, pueden darlo, sobre todo las grandes empresas, ¿ya? Entonces sí tienen que tenerlo en cuenta, por favor. Ya va con el tema de los formalismos y de la documentación que se guarda en estos temas laborales. Otro tema, bueno, como decía, era el tema de las contingencias, ¿no? Las contingencias laborales, los juicios que pueda tener una empresa sí son deducibles, pero son deducibles en dos momentos, ¿no? Primero, que haya sido finalizado, ¿no? Que sea sentencia firme, como se dice en el mundo legal. Porque si todavía hay posibilidades de que la empresa siga impugnando, entonces todo gasto devengado, ¿no? Y otro tema es que si el gasto califica como renta quinta para el colaborador que hace el juicio, además existe la condición de que este sea pagado para que sea deducible. Pero hay que tener cuidado porque a veces hay casos, ¿no? Además del pago de lo que hay moras, y estas moras sí son deducibles en el año 1 porque no tienen la condición de que deben ser pagadas para un detalle donde separes los conceptos que componen el juicio, la sentencia, el juicio laboral, la contingencia laboral. Contable provisionar desde el año 1, ¿no? Porque tú dices, estas contingencias laborales que tiene la empresa para efectos contables son un pasivo altamente probable, ¿no? Por lo tanto, bajo mis principios contables yo debo reconocer como un gasto del ejercicio. Y nadie te va a cuestionar eso. Es correcto, ¿no? Hay prudencia. Pero para efectos el análisis es distinto, ¿no? Tú dices, es una todavía sigue en juicio. Es probable que lo pierda, pero todavía no hay sentencia firme. Ah, ok. No, entonces tú tienes que repararte ese gasto. Okay. Sí. ¿Pero ya lo pagué? No. ¿Lo pienso pagar antes del vencimiento de la DJ? No creo. Entonces no te puedes deducir ese concepto. Hay que tener cuidado si en algún momento llegan ustedes, o ya lo están haciendo, trabajan en una empresa que tenga justo estos temas, juicios laborales, ¿ya? Entonces es importante tener esas consideraciones. Bueno, ley sujetos a límites, no quiero entrar mucho a detalle acá porque la verdad es bien largo este tema. En sí, digamos, acá cuál es la naturaleza de estos gastos, ¿no? Son gastos que la SUNAT no te está cuestionando, o la ley no te está cuestionando que sean causales o que sean en una empresa.
sino que le está poniendo un límite. Digamos, como que los está ajustando legalmente, ¿no? Dice, la remuneración del directorio, ok, no debe exceder del 6% de la utilidad comercial, ¿no? Que es la utilidad contable. Ya le está poniendo límite. O sea, si tú quieres pagarle 100.000 soles mensualmente a tu director, no hay problema. Para efectos tributarios, tienes que tener en cuenta esto. Si sobrepasas esto, me la reparas. Digamos, no te la acepto como gasto de... No, tienes que poner la norma. Los gastos de representación igual, ¿no? Es propio del giro del negocio, pero que en conjunto dentro de los ingresos brutos o hasta 40 UITs. Estamos hablando de 184.000 soles, ¿no? Entonces, ¿son aceptados? Sí, ¿no? En una empresa pequeña tal vez no vas a tener problema, pero en una empresa grande tranquilamente, ¿no? 184.000 soles en el año tranquilamente lo puede. Acá además hay que tener ciertos temas también con la fehaciencia, ¿no? Por ejemplo, si entregaste obsequios a tu clientela, no te basta con el comprobante, ¿no? Con el comprobante por la entrega de los bienes, por el retiro de bienes. Tienes que tener instancia de recepción, ¿no? Demostrar que es un cliente, ¿no? Si por ahí fueron, por ejemplo, en el mundo publicitario, ¿no? ¿Qué suele pasar? Muchos de los que suceden, un concierto, por ejemplo, la modalidad ahí es que se trabaje bajo el esquema del canje. La empresa que organiza el concierto contrata publicidad y a la empresa que pasa la publicidad le paga por medio de canje. ¿Qué hace la empresa de publicidad? Obsequia estas entradas a sus principales clientes. Pero ¿es admitido? Puede ser deducible, pero hay que tener en cuenta que no va a bastar solamente con el comprobante por el retiro de bienes, sino además va a tener que demostrar que hubo una de recepción y que fue un cliente. Entonces, hay que tener cuidado. Los gastos de representación en sí son bien limitados y bien controlados, porque y además tienen de un límite, ¿no? Si tú no cumples con eso, con la formalidad, pues vas a tener un reparo. Asimismo, los gastos recreativos, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, ¿no? La organización de la fiesta de fin de año, que suele pasar en muchas empresas. ¿No? Porque se considera como un gasto relacionado al personal, ¿no? Pero tienes que sustentarlo. Por ejemplo, si no tienes la invitación al evento o no tienes fotos o videos que evidencien que el evento ocurrió, llegamos de nuevo a tener, pueden desconocerte el gasto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, tanto en representación como en recreativo, suele ser bien exigente. Si no cumples con fehaciencia en esto, pues te van a desconocer el gasto. También tienes las donaciones. Bueno, no, las donaciones son admitidas cuando son entregadas a empresas destinadas a percibir donaciones, pero tienen un límite del 10%, ¿no? O sea, está en pérdida. Imagínense, ¿no? Tu empresa está en pérdida tributaria. La empresa, pues, que tiene un carácter que normalmente dona y lo sigue haciendo, ese año que la empresa tuvo pérdida, esas donaciones que haya realizado, por más que hayan sido destinadas a entidades perceptoras de donaciones, va a tener que repararse. ¿Por qué? Porque ya no es requisito, pues, ¿no? Entonces ahí, tenerlo en cuenta. Tributaria, por más que tú digas, no, pero es una entidad perceptora de donaciones, una entidad estatal, ¿sí es deducible esa donación? No, porque ya no estás en este contexto, ¿no? Dice, la deducción no podrá exceder del 10% de la renta. O sea, si estoy en pérdida tributaria, pues todo múltiplo de cero va a ser cero, ¿no? No me apoyo. Gastos por movilidad, pucha, esto de acá le han puesto más restricción. Perdón, me estaba confundiendo con... Bueno, este está sujeto en función a la remuneración mínima vital, ¿no? 4%.
Ahorita el sueldo mínimo está en 1025, o sea, 41 soles diarios que se puede deducir. Tiene que haber guía de movilidad, que es un formalismo. Tiene que, bueno, lógico, solamente esto aplica para los trabajadores que están en planilla. Y tiene que decir movilidad el motivo por el cual se utilizó este concepto, ¿no? ¿Qué otros conceptos tienes que revisar cuando hagas tu determinación de renta? Bueno, tienes que validar que tus gastos no hay en ejercicios anteriores, ¿no? Y esto la SUNAT lo puede capturarlos rápido, ¿no? Muchas veces, partiendo de tu registro de compras, ven aquellas compras anteriores, ¿no? Entonces, anterior, que para efectos del IGB sí se pueden usar, si son menores, te puede preguntar, ¿no? Y en el caso que tú los hayas contabilizado en el 2022 y hayan sido devengadas en el 21, te las va a reparar. Hola, su audio, por favor. Ya, Juancito. Sigue, Juancito. Ya. En gastos de ejercicios anteriores, hay que tener cuidado porque hay jurisprudencia de esto, ¿ya? A veces no basta solamente con decir, no, pero yo no conocía del gasto. La factura recién me llegó este año. No. ¿Por qué? Porque la SUNAT puede remitirse hasta el contrato y ver si tú tenías o no. Hay una RTF en un caso con un banco. El banco había emitido mal, no había cobrado ciertas cuotas. Y en un determinado año le dice al contribuyente, a su cliente, tú me debes todas estas cuotas, págamelas. Entonces le emitió su factura, ¿no? El contribuyente registró todo como gasto recién en ese ejercicio. Cuando vino a la SUNAT le dijo, mira, ese gasto final anotado en este año, veo que corresponde a años anteriores. Te lo reparo. El contribuyente, bueno, pues no estuvo de acuerdo y lo que dijo es, yo no tenía conocimiento. A mí recién la entidad financiera factura que yo noté el gasto. Lo que hizo el tribunal, mira, cuando hemos revisado el contrato, en el contrato tú tenías un cronograma y tú tenías forma de saber cuánto eran los intereses en el año 1, sin necesidad de que la entidad financiera te haya emitido las cuotas. Entonces, ¿a qué voy? Si ustedes en algún momento quieren argumentar, no tenían forma de saber de la existencia de ese gasto, demostrarlo. Porque la SUNAT lo que va a hacer es remitirse al contrato. En el contrato ya estaba pactado el cronograma, ¿no? Decía, el servicio te lo voy a prestar de forma mensual. Oye, no, pero el proveedor recién me dio la factura en el año 2. Un momento, por favor. Voy a complementar lo que Juancito está comentando para los que de repente no saben qué es un reparo, ¿no? Es los gastos que SUNAT está desconociendo por no cumplir lo que indica el 37 del impuesto a la renta. Sí, Juancito. Sí, tal cual, sí, pues ¿no? Como decíamos al comienzo, partimos del resultado contable. Si la empresa consideró que ese gasto corresponde al ejercicio, porque recién en ese año yo conocí ese gasto, hay que tener en cuenta que si el contribuyente tuvo forma de conocer o no ese gasto al ejemplo que iba. Si tú contractualmente ya sabías que todos los meses tenías un gasto por un servicio X, si el proveedor no te emitió su factura, imagínate, por noviembre y diciembre del 21,
¿no? Dice, servicio de mantenimiento. Yo sé que todos los meses me cobran... Ya. Pero por noviembre y diciembre el señor no me emitió su factura. No lo hizo. Recién lo hizo en enero del 22. Y en enero del 22 yo contabilicé el gasto por noviembre y 21. ¿Qué va a pasar cuando revisen mi determinación del impuesto a la renta del 22? De noviembre y de diciembre del 21 no es deducible. Yo podré decir, pero yo no tenía forma de conocerlo. A mí recién el proveedor me emitió la factura en enero. La SUNAT va a hacer es, mira, tu contrato dice que las cuotas son mensuales y el servicio es recurrente y que mensualmente te van a cobrar 50.000 soles. Tú tenías forma de haber provisionado ese gasto, independientemente que el proveedor te haya facturado o no. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿ya? Es que el devengo lo marque la fecha que te emitieron el comprobante de pago. Acá hay que tener en cuenta la forma de conocer el gasto no es justificación para la administración tributaria que el comprobante te lo hayan emitido posteriormente. ¿Ok? Entonces acá tener bastante cuidado con ese tema. Una operación ya un poco más sofisticada tiene que ver con derivados. No sé si no todas las empresas tienen este tema. Así que no voy a detallarlo, para no complicar la explicación. Pero en resumen un derivado es una herramienta financiera que sirve para coberturar cierto... Por ejemplo, tengo una factura por pagar en dólares. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo, el tipo de cambio, ¿no? Que estamos viendo ahorita. Yo gano en soles. Digo, pucha, si de acá a 2 meses tengo que pagar esa factura, que es por $1 millón, y el tipo de cambio se va al cielo, me va a costar demasiado. Entonces, ¿qué hago? Pacto con un banco y le digo, voy a forward contigo para que en 2 meses tipo de cambio especial. El banco te dice, ya ok, el tipo de cambio es tanto para esa fecha. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es cubrirme por un riesgo de una volatilidad del tipo de cambio. Ese es un instrumento financiero derivado. Ahora, pueden cubrir otros riesgos, ¿ah? Por ejemplo, si estamos en commodities, el precio del commodity, o puede ser el precio de la tasa LIBOR, si es un swap. Ya son operaciones más complejas. El caso más fácil que les puedo explicar es este tema de tipo de cambio, ¿no? Una factura por pagar en dólares, de acá a 2 meses, lo que yo hago es pactar un tipo de cambio con el banco, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la norma? La norma te dice, el gasto por esa operación, ¿cuál es el gasto relacionado a esta operación? Que el tipo de cambio que yo pacté con el banco puede ser o menor que el real, ¿no? Imagínense, a 60 días yo dije, mi tipo de cambio 3.5 y el tipo de cambio real fue 3.4, o sea que he terminado pagando más del real. Pero ¿qué pasa si el tipo de cambio fue 3.8? Terminé pagando menos del real. Esa diferencia me hizo un gasto en mis estados de resultados. Ese ingreso o gasto va a tributar dependiendo... Ya, acá es donde estamos, donde ya llegamos. ¿Qué te dice? Para que una operación de derivados sea aceptada tributariamente, operación de cobertura. ¿Cuáles son los elementos de una operación de cobertura? Que exista una entrega física del elemento subyacente, una liquidación en efectivo, cierre de posiciones, abandono, ¿no? Pero te dice que en el caso de derivados que consideren como elemento subyacente exclusivo de una moneda extranjera, las rentas y pérdidas se imputarán al cierre de cada ejercicio, aun cuando la fecha de vencimiento del contrato correspondiente al ejercicio posterior, para este efecto se aplique lo dispuesto en el artículo 61. Yo sé que es complejo ya, no es sencillo, pero ¿qué te está diciendo?
busca mitigar el tipo de cambio y exclusivamente el tipo de cambio de una operación, no tienes que cumplir todo esto. No, la operación ya se liquidó o no. Basta con el devengo. Ok, ¿no? Para el resto de operaciones, sí tiene que haber habido una liquidación en efectivo, un cierre de posiciones, todo eso. Pero para las operaciones que son exclusivamente tipo de cambio, basta con el devengo para que... ¿no? Ah, ok. Entonces no debo cumplir todo esto, sí. Pero ¿qué cosa es una operación de cobertura? Uno, que tú tienes que demostrar que existe un riesgo. Dos, tienes que existe un subyacente. El subyacente es el financiero que le da origen al derivado. Por ejemplo, en el ejemplo que yo indicaba, la cuenta por pagarte $1 millón. Ese es el subyacente, ¿no? ¿Por qué contraté un derivado? Porque tenía una obligación en dólares de $1 millón. Está bien, ese es el subyacente. Pero tienes que demostrarlo, sí. Además, tienes que trazarlo. Si mi cuenta por pagar vencía 60 días y mi derivado también vencía 60 días y calzaba en la fecha de pago, es trazable. Estamos hablando de una operación de cobertura. Pero imagínense si yo contrato un derivado y en verdad no tengo nada por pagar, simplemente lo contraté para el tipo de cambio. Ahí me van a decir, ¿sabes qué? Tú no tienes un subyacente detrás de esa operación. Se trate de una operación de tipo de cambio, eso es un especulativo. Esas pérdidas no son deducibles tributariamente hasta el año en que genere ese ingreso. Entonces, son operaciones complejas, no todos lo van a ver, pero si en algún momento lo hacen, deben tener esto en cuenta, ¿no? Siempre para calificar si es una operación de cobertura o no cobertura. Si es de cobertura, tienen que tener estos elementos: un riesgo, existir un elemento subyacente, y esta operación tiene que... bueno, y además ser una operación que está destinada a la generación de renta gravada. Pues no va a ser deducible, ¿no? Cobertura y todo. ¿Por qué? Porque el dividendo no es una operación de renta gravada. Entonces hay que tener en cuenta en eso. Luego tenemos gastos no aceptados, ya que estamos entrando en 44, ¿no? Las multas y sanciones como gasto, ¿no? Contablemente tú lo pondrás como gasto en tu contabilidad, pero para efectos de la determinación del impuesto a la renta vas a tener que adicionarla. Por lo tanto, va a formar parte de la base imponible de la renta. Las provisiones no son deducibles, salvo la de cobranza dudosa, pero bajo ciertas condiciones. El retiro de bienes tampoco, ¿no? Justo en cobranza dudosa, bueno, es un tema, ¿no? Digamos, es un gasto, ¿no? Las empresas cuando no recuperan sus cuentas por cobrar, lo que hacen un gasto por posible incobrabilidad, ¿no? Esto va a depender mucho de su política o incluso de lo que diga la IFRS 9, ¿no? Para las empresas que les aplique. Tributariamente sí son deducibles, es la única provisión que es deducible, además de la CTS, pero bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Uno, que las deudas contraídas no sean entrevinculadas, pues, ¿no? No tiene que ser una compañía del grupo. Que la deuda no esté afianzada o garantía, ¿no? Que no esté garantizada. Claro, porque si no, ¿de qué incobrabilidad me hablas si tú tienes ahí una carta fianza en esa operación? O sea, está garantizada, está afianzada esa empresa. Esa cuenta por cobrar, no puedes reconocerme un gasto. Que tampoco hayan sido objetos de renovación, ¿no? Claro, como tú me dices que eso es cobranza dudosa, si tú le sigues otorgando crédito al cliente, entonces no es coherente tu tratamiento. Además, te exige que tú demuestres gestión de cobranza o que sea mayor a 12 meses. Si se dan cuenta, todos estos son excluyentes, ¿ya? No necesariamente tienen que cumplirse todos estos requisitos, ¿no? O sea, que si yo tengo una deuda que ya cayó en cobranza dudosa y pasó 12 meses, ¿la puedo deducir? Sí, la puedo deducir en impuesto a la renta. Sin necesidad de mudanza ni nada de estas cosas.
¿no? De protestos ni nada. Basta con este requisito, porque lo que dice la norma es o, ¿ya? En ningún momento te dice y. No te dice, tiene que darse todas estas condiciones, no. Basta con que la deuda sea vencida mayor a 12 meses. Claro, otro requisito adicional es que tiene que estar detallada en el libro de inventario y balances. No, te van a desconocer esa deducción. Nada, chicos, creo que ya nos pasamos. Entonces, para que exista espacio, no sé si alguien tiene alguna consulta. Juancito, consulta. El justo Bien. los gastos sujeto al límite que has tocado, interesante ese punto, ya que actualmente la administración está haciendo mucho hincapié en este punto por el tema del IGB. No sé si ya te has percatado, básicamente los requerimientos de SUNAT apuntan a estos gastos sujetos al límite. Es más, ha habido, creo, el año pasado, RTFs donde la SUNAT fiscaliza los gastos sujetos al límite, porque el criterio que está utilizando es si este gasto tiene un cierto límite y el exceso en teoría no es deducible, en consecuencia ese crédito fiscal tampoco es deducible. Sí, es el criterio de la SUNAT. El criterio de la SUNAT es, como dice, que para que una operación te genere crédito fiscal, tiene que ser costo o gasto. Si una operación no es costo o gasto para renta, para ellos ya ese crédito fiscal no es deducible, ¿no? Es exagerado, ¿no? Bueno, en mi opinión, ya van a encontrar ustedes otras opiniones, porque no es que sea un gasto no causal o sea un gasto no fehaciente, simplemente porque tiene un límite. La SUNAT lo que está haciendo es decir, bueno, no es costo-gasto ya, por lo tanto no es crédito fiscal. No debe interpretarse de esa forma tan literal, ¿ya? Ese es el criterio, no te digo, pero hay otras posiciones donde dicen que lo que hace la SUNAT es correcto. Incluso hay casos más amplios, José, donde, por ejemplo, vi hace poco de una indemnización, mantenimiento, por la pérdida de unos activos y unos gastos para mantenimiento. Lo que el Tribunal Fiscal terminó diciendo es que los gastos por mantenimiento, hacer gastos coberturados por el seguro, no eran gastos deducibles. Y sí, pues eso es lo que dice la norma, ¿no? Que un gasto coberturado por un seguro no es un gasto deducible. Lo que dijo la SUNAT es, ok, entonces el crédito fiscal provenga de esos gastos, que proviene de esos gastos que no fueron deducibles por el tema de haber sido cubiertos por una indemnización, tampoco me generan crédito fiscal, ¿no? O sea, ese límite, ¿ya? Ahora, algunas empresas lo aceptarán, otras lo pelearán, pero no es un tema pacífico. Existen diversas posiciones en el medio ahí. Ese no es su criterio últimamente. ¿Alguna pregunta de alguien quiere hacer preguntas? Con toda confianza. Juan, yo te quiero hacer otra pregunta, aprovechando ya que nadie hace preguntas. Si bien es cierto ¿Qué fue? Dime. El 44. Dime, José. El 44 que has indicado que ni una provisión es deducible salvo la de la provisión de cobranza dudosa. Ahora me voy al 57 del impuesto a la renta, que para poder deducir un gasto de un ejercicio anterior tiene que estar provisionada. Cuando indica esto, provisión, este término no contradice lo que indica el 44, ya que, como has indicado hoy, solamente se va a deducir lo que es provisión de cobranza dudosa. Pero yo, para deducir un gasto de una GEA, que como tú lo sabes, es un gasto de ejercicio anterior, si yo quiero deducirlo, tengo que provisionarlo. O sea, esta provisión que yo realizo en el diario de una futura operación que se va a llevar a cabo, y yo sé que es una provisión
genérica, específica, porque ya lo tengo identificado, sé cuánto va a ser el importe. Entonces, este tipo de casos... Me explico bien, ¿ya? Y ahí tal vez es la confusión. Lo que tú has hecho es una provisión de gastos porque no tenías la factura. Correcto. Pero como tú dices, es una provisión específica. Correcto. Me estoy refiriendo al concepto de una estimación. La PCD es una estimación. Verlo así. Las estimaciones no son admitidas tributariamente, porque una estimación es una generalidad o en función a una política o a una posición de la empresa. Esa es una estimación, ¿ya? Pero mejor para separarlo, ¿ya? Una estimación, salvo la PCD, porque es una estimación que sí, bajo condiciones y reglas, sí las admite la SUNAT. En cambio, en el caso que tú me hablabas, pues sí, se le dice provisión porque no tenía la factura, pero en consecuencia o en naturaleza es un gasto específico que tú conoces, no estás estimando nada, tú conoces, simplemente porque no te llegó la factura, lo estás contabilizando como una provisión, pero no es ninguna estimación tuya, tú conoces. Está bien, gracias Juan por la respuesta. Juan, acá Gina te ha hecho creo una pregunta por chat. Sí, dice, Gina nos consulta, ¿no? Respecto a los gastos por indemnizaciones por despido pagados a los trabajadores, no logré escuchar con claridad si es un gasto deducible. Lo mismo por las bonificaciones extraordinarias que se pagan a los trabajadores. Quizás por cumplir un determinado año de trabajo, si no está dentro de la política de la empresa, entendería que son unos gastos deducibles. Sí. A ver, las indemnizaciones, hay una indemnización legal, que es hasta 12 sueldos, bueno, no me acuerdo el tiempo que no veo laborales ya. Pero si no me equivoco, creo que es hasta un límite de 12 sueldos anuales, ¿no? Que es sueldo y medio por año. Esa indemnización legal sí es deducible, ¿no? ¿Por qué? Por norma, ¿no? Pero debe ser pagada, ¿no? Eso es por norma. Pero las indemnizaciones yo me refería a las que son pactadas producto del cese. Por ejemplo, las empresas que te dicen, mira, he creado este plan de retiro. Y este plan de retiro, si tú accedes a este plan, estos beneficios. Una indemnización igual a 2 sueldos por año. Ok. Acá ya no estamos hablando solamente del tema legal de sueldo y medio por año por despido arbitrario, no. Acuerdo entre la empresa y el trabajador, donde la empresa le dice, te voy a dar 2 sueldos por año. Tú trabajaste 15 años, o sea, te voy a terminar dando 30 sueldos, ¿no? Además, te voy a dar un bono para que tú formes tu empresa, que va a equivaler a 5. Además, te voy a poner en un plan de outplacement para que tú tengas una reinserción laboral. Y además, te voy a pagar un seguro médico 3 años para que tú y tu familia se atiendan. ¿Es deducible? Sí. Todo eso es deducible. Pero siempre y cuando cumplas con el criterio de generalidad. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que, lo voy a decir, va a sonar mal ya, pero una empresa que se quiera deshacer de un sindicato va a decir, mira, las personas que son mayores a 55 años, la mayoría son sindicalizadas. Yo operativamente ya no me ayudan mucho, entonces lo que voy a hacer es invitarlos al retiro. Para invitarlos al retiro yo voy a crear un plan que tenga estas condiciones. Y para que sea tanto beneficio, voy a dar una buena, ¿no? Digamos, sí, así como yo lo estoy planteando, por año laborado, más un bono para constituir tu empresa, tu seguro médico, sí, puede ser, ¿no? Suena tentador. Entonces, les conviene tanto a la empresa, le conviene tanto al colaborador, entonces decide optar. Pero si tú pones condiciones en tu política, ¿no? Esto va a aplicar para los trabajadores que tienen 55 años, ¿no? Se puede acoger cualquiera, pero siempre y cuando cumpla esta condición. Que mínimamente hayan trabajado en empresa. ¿Ok? Entonces ya, ¿se das cuenta? Estás poniendo parámetros en tu política.
trabajador se escapa de ese parámetro, ya no estás cumpliendo con el criterio de generalidad. ¿Ok? Por lo tanto, ese gasto ya no va a ser deducible. El gasto de ese trabajador que salió de los parámetros de la política no va a ser deducible. Y bueno, la bonificación que consultabas, si cae dentro de este concepto, es lo mismo, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Ok, ahí Adrián nos consulta. La indemnización de los trabajadores a plazo fijo, despedidos, que es, claro, esto es lo que está por tema laboral, ¿no? Acá estamos hablando de un despido arbitrario, ¿no? Sí, la que es laboral, ¿ya? ¿Por qué? Porque es laboral. Digamos, ahí esto está normal. Despido arbitrario te genera una obligación como empleador de pagar sueldo y medio por año. Acá no tienes que hacer una política ni nada, simplemente porque como hiciste un despido arbitrario, por donde este trabajador su sueldo y medio por año. Ahí no tienes que demostrar que darle un beneficio ni nada de eso, ¿no? O que tú vas a acogerse a una política, no. Simplemente esto es legal, por lo tanto, sí es deducible. No sé si hay más consultas, José. Sí. Bueno, ahí la última consulta de Jesús. Y ahí creo que damos por concluido ya la charla. ¿Qué tan riesgoso es que producto de deducción en renta? Bueno, las multas, ¿no? Las multas. Uno que, imagínate que la empresa te y tú tenías saldo a favor. Ahí ya entramos a temas de código tributario, que te va a aplicar una resolución de determinación por el impuesto no pagado y te va a determinar una resolución de multa por ese saldo a favor, indebido. Peor todavía si lo has aplicado en futuros años, ¿no? Entonces sí, puede ser una bola de nieve, ¿no? Dependiendo del contexto, sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Como le digo, las fiscalizaciones ya de lo que diga la norma de renta está viendo bastante lo que es fehaciencia. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso también. Dime, Adrián. La última, dice, la última. En caso de deducciones y deducciones, ¿se aplicará lo material o el costo-beneficio? No entiendo. A ver, ¿se aplicaría lo material o el costo-beneficio? Ahí no te entiendo, Adrián, tu consulta. ¿Qué contexto es? ¿O tú lo entiendes? Acá te habla, lo que creo que entiendo es, o lo que se refiere es el tema de el costo-beneficio en el tema. A ver, o que lo explique. A ver, Adrián, a ver si no, es que te puedes hablar, por favor, para escucharlo. No tengo audio. Condiciones de deducción. Sería lo material. Ahí te hacemos algo bien práctico, Adrián. Mándame un WhatsApp y ahí yo le mando a Juancito después tu audio y ahí ahí te responde. Para ya dar por culminado ya la expo, porque hemos quedado hasta las 8 y hemos abusado del tiempo de Juancito. Juan, nuevamente te agradezco, Juan, de verdad. Mira, yo sé que tienes tu agenda cargada y te has dado más de 1 hora y media de tiempo para
exponer este tema tan interesante. Como dicen los chicos, esperemos que se dé otra oportunidad para una segunda exposición porque falta la segunda parte. Nada, José, vamos coordinando. Hoy gracias a ustedes por su tiempo también. Juan, de parte de todos te agradecemos mucho tu tiempo y todo tu aporte hacia los presentes. Gracias, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Cuídense. Ya, Juancito, muchas gracias. Yo les voy a estar comunicando a los presentes cuándo va a haber otra exposición. Justo el ponente de Concar se acaba de ir también, le invité a que participe al curso y se retiró ya y le ha gustado. O sea, esta es la idea, ¿no? De invitar a varios compañeros míos, amistades, para que expongan su especialidad, ¿no? de cada uno. Juan es especialista en impuestos, él determina los cálculos. Una canchita, estoy todavía. Ah, Aldo. Sí. Perdón, pensé que te habías retirado. Bueno, acá ya que mi amigo Aldo está presente, les comento que él es consultor de Concar. Él ya en una oportunidad nos ha dado también una capacitación de Concar a los presentes, a los que han estado, y le estoy invitando nuevamente a que se anime, y ya me dijo que para agosto va a estar ya disponible para poder escuchar y aprender, ¿no? Los que deseen en el tema también de Concar, que es una herramienta muy, muy comercial, ¿no? En el mercado contable que estamos todos los presentes. Y nada, Juan, Aldo, te espero con tu tiempo, tu predisposición también, y coordinamos la fecha también para poder agendarlo, ¿no? Sí, Canchita, buenas noches con todos, estimados. La primera semana estamos coordinando el horario y la fecha para la segunda semana. Sí, la primera semana lo coordinamos, Canchita. Excelente, Aldo, excelente. Te agradezco mucho nuevamente tu tiempo y tu predisposición, ¿no? De poder aportar también a todos tu experiencia en el tema de Concar. Gracias, Canchita. Bueno, gracias a todos. Voy a enviar el link a los grupos porque he enviado varios grupos contables. Lo que Juan me ha mandado, falta la segunda parte, como les indico. Eso ya lo va a exponer y yo les voy a estar revisando la fecha. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches con todos. Ya, hasta luego.